Bueno, les propongo a todos que vayan mirando sus cartas natales para ver qué aspectos tiene Plutón. Si tienen alguna duda o no tienen su carta natal, la recomendación sería que tracen su carta natal para poder seguir mejor las explicaciones que voy a dar en este video. Eh, Importa el signo, me dicen que tienen Plutón en Virgo por ahí Mónica López, pero voy a hablar de algo más particular, que es planetas por aspecto. Igual, probablemente, como Emma ahí nos cuenta que tienen 7, Plutón en 7, bueno, Plutón oposición Luna, ahí tenemos un caso de Ángel. Bueno, en esos casos, entonces va a ser más puntual. ¿Cómo hacen para tener la carta natal? Bueno, de nada. Sencillo. Lo que hacen es ver un video que hay aquí en este mismo sitio que dice cómo se traza la carta natal. Voy a empezar a explicarles un poco el tema de Plutón. Y para explicarles el tema de Plutón, que es un planeta bastante reciente, se hace necesario entender o volver sobre cuestiones como la astrología. Dice, Plutón es la vibración cualidad, las dos cosas, que por su altísimo nivel de intensidad crea los llamados procesos de transformación, ¿está bien? Y aclaro en esa clase que los procesos de transformación son las crisis por las que pasa la ilusión y apego son dos cosas, son la misma cosa prácticamente. La ilusión apego de los sentidos a las creaciones impermanentes de la mente. Esas son las formas son creaciones impermanentes de la mente, merced a los sentidos. Quiere decir que los sentidos nos hacen recortar de todo el universo de posibilidades, de todas las cosas que vemos. Los sentidos, como son groseros, no perciben, por ejemplo, ciertas ondas electromagnéticas, no perciben, por ejemplo, el espectro de infrarrojo del cuerpo. Entonces, como no percibe el aspecto infrarrojo del cuerpo, piensa que mi cuerpo termina acá, en el borde de mi cráneo, y no ve que sigue. ¿Está bien? Son los sentidos los que nos hacen ver un mundo fragmentado, un mundo de objetos, y nosotros mismos como un objeto dentro de ese mundo de objetos. Ahora bien, hay un tema, y es que Plutón conecta con el aspecto menos comprendido de la astrología y más importante, que es el aspecto espiritual de la astrología. Muchos saben que yo trato de mantenerme dentro de las explicaciones que me permite el paradigma científico actual, ¿está bien? De la física cuántica, por ejemplo, e incluso los paradigmas epistemológicos y demás, y algunas corrientes o campos, un campo, como por ejemplo sería el campo del psicoanálisis. Así que mis explicaciones están siempre dentro de esos campos, para darle un mayor entendimiento y una mayor seriedad a la cuestión. ¿Está bien? Claro, hay un problema, y es que esos marcos, esos paradigmas, hacen un techo. Lo cual me lleva a lo que yo llamo la experiencia espiritual. ¿Está bien? La palabra espiritual trae muchos problemas, y por ser tan mal entendida, es tan mal entendido a su vez también Plutón. ¿Está bien? Plutón entonces es una herramienta sumamente compleja. Está bien, vamos a llamarlo así, o una vibración o una cualidad de todo lo que existe. Todo lo que existe está formado por cualidades o, vamos, algunos lo llaman rayos, ¿está bien? O pautas vibratorias,
Todo lo que ustedes están escuchando en este momento es la suma de una variedad de frecuencias que conforman mi voz y que hacen la totalidad de lo que ustedes escuchan como mi voz. Pero hay una gran variedad de frecuencias, es como cuando uno escucha una sinfonía. Cuando uno escucha una sinfonía está ahí el trombón, el cello, la viola, el violín, el piano, está bien, está todo ahí, ¿ok? Se puede escuchar todo junto, pero no se fusiona totalmente. Quiere decir que yo puedo identificar cada una de estas frecuencias por separado, pero todas juntas hacen a la sinfonía. De la misma manera, la astrología es el modelo más cercano que tenemos para entender esto que llamamos creación. ¿Está bien? Llámenlo también si quieren Brahma, Dios, absoluto, totalidad, cosmos, como se les dé la gana, da igual. Son palabritas, ¿está bien? La astrología entonces nos permite entender todos esos instrumentos que hacen a la creación, todas esas frecuencias, todos esos sonidos, ¿está bien? Dentro de las frecuencias de todas estas, y son constantes, vamos a decir, ¿está bien? La frecuencia de Marte o el rayo de Marte, estamos a decir así, la cualidad vibratoria de Marte, que llamamos Marte, ¿está bien? Que permite el inicio y la acción y la creación y el aspecto seminal de cualquier cosa, bueno, eso nos es bastante fácil entendernos. Ahora, entenderlo. Ahora, Plutón, que es el más lejano, Plutón es el planeta más lejano de nuestro sistema solar, ese se nos hace bastante difícil de entender. Y justamente es el que hace de borde con el cosmos insondable. Viene Plutón y después viene nosotros. Tal es así que Plutón a veces lo sacan de la categoría de planeta, lo ponen en la categoría de planeta, lo ponen como un planetoide. ¿No? O sea que es ahí un planeta borde. Bordea lo indecible, bordea la mente. ¿Está bien? Sería como en términos filosóficos está Kant. Kant habla de todas las categorías existentes. Como dirá Lacan por ahí, Lacan, con Kant todo, sin Kant nada. ¿Por qué? Porque Kant habla de todo lo que puede ser pensado y dicho, ¿está bien? Pero está lo que no puede ser pensado y dicho, ¿está bien? Y eso va a decir este señor que es lo no, Lacan va a decir, bueno, está lo no todo, está lo todo, el todo kantiano y está el no todo, lo que no es el todo kantiano. No lo puedo nombrar a eso, porque no tengo acceso a eso, ¿está bien? Por eso Lacan lo va a relacionar después con la mujer a eso, con la mujer con mayúsculas. Va a decir el hombre es sencillo, el hombre, o sea, el macho, voy a decirlo de esta manera, espero que lo entiendan y que no entiendan cualquier cosa, porque a veces piensan que soy, no sé, machista, pero estoy diciendo algo muy sencillo. El macho de una especie, tiene menor variabilidad hormonal, lo que le da menor variabilidad emocional y cierta, digamos, facilidad de ser domesticado. El macho es fácil de domesticar, lo voy a decir de esa manera. O sea, fácil de sujetar con el significante. Entonces el macho tiene esta tendencia a lo que en psicoanálisis llamaríamos la obsesión, es decir, es peronista de Boca y acérrimo de Ford. Es fácil, es fácil de domesticar porque la variabilidad, por una cuestión del cuerpo también, esto es muy complejo. La hembra, ¿no es cierto? Como podría ser, incluso lo podemos ver esto con el gato, con los animales, ¿no? Es más difícil, porque tiene más variabilidad. Entonces el significante no la puede reducir en un determinado lugar. De alguna manera podríamos decir que es menos domesticable y por eso está más del lado de la vida. Me alegra mucho, Nonina. Saludos, Manuel. Está del lado de la vida en el sentido en que la vida es bastante caótica y es muchas cosas simultáneas. Es toda esa generosidad, esa fronda. No es esta cuestión reducida de la palabra que donde casa es casa y nada más, donde la A y no es una B. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo femenino no tiene borde, lo femenino está del lado de lo no todo, y lo masculino y lo mental está del lado del todo, de lo claro, de lo entendible, de lo pensable, de lo decible, que indudablemente implica un recorte de la realidad, de la riqueza de la realidad, implica una fragmentación, el significante fragmenta. Esto es Géminis diciendo sí, no, blanco, negro, mesa, silla, etc. Y va generándose un infinito de posibilidades. Por eso Géminis tiene que ver con la creación del mundo humano, ¿está bien? Pero eso sucede porque recorta el mundo natural, lo cercena. En ese sentido, he dicho que es también agresivo y implica lo que en psicoanálisis se va a llamar la castración simbólica. ¿Está bien? Espero que hasta acá me sigan. Ok, así que tenemos lo otro.
Tenemos lo otro, lo que está fuera del mundito. El mundito humano es un conjuntito, ¿está bien? Por debajo del mundo humano está el mundo natural, el mundo natural. El mundo que podemos experimentar, por ejemplo, si tenemos un trabajo intenso dentro y al que nos han llevado las tribus selváticas sobre todo, a través de algo como la ayahuasca, la infinitud de la naturaleza en todas sus expresiones, los bichitos, las plantas, los minerales, los cristales, los colores infinitos que hay ahí, las formas infinitas, fauces infinitas, todo atravesando y devorándose uno a lo otro incesantemente. Esa riqueza que parece infernal y caótica, de donde surge la vida y el orden se hace caos y el caos se hace vida y así sucesivamente, esa totalidad, eso es natura naturans o natura naturata para los herméticos y es la naturaleza, ¿está bien? La madre con mayúsculas, ¿está bien? Eso es prakriti para los hindús, por ejemplo, ¿está bien? Luego sobre eso está el mundo humano, un recorte, un conjuntito, y más allá del mundo humano está el mundo de Dios, vamos a llamarlo así. Pero está mal dicho así, porque en realidad lo que está más allá de eso es el uno. ¿Está bien? Si por debajo tengo lo infinito múltiple, y después tengo el mundo que es un conjunto, el mundo humano, por encima tengo el uno, tengo a Purusha, tengo a la divinidad como un uno absoluto, como algo puramente luminoso donde nada se diferencia de nada. Ahí tenemos al Buda, ahí tenemos estados elevados de conciencia, donde nos van a llevar a veces las experiencias de los planetas como Urano, Neptuno y Plutón. Ahí vamos entrando en tema. Urano, Neptuno y Plutón nos van a llevar a esa posibilidad de experiencia de otro orden del absoluto, porque entonces los tres mundos, el mundo de lo natural caótico, conocido a veces como el infernal, o el mundo de la serpiente, por esta cuestión polar, ese mundo, el mundo humano y el mundo de Purusha, del uno, ¿está bien? Todos son a su vez, sin embargo, Brahma. Los tres mundos son uno. Los tres mundos no son tres. Los tres mundos son uno. Por eso la Trinidad es una. ¿Está bien? Espero que hasta acá me hayan seguido. Hay una cuestión entonces, lo que estoy tratando de mostrarles es la relación entre el psicoanálisis, el lenguaje, la astrología y por supuesto lo que nos falta, que es la espiritualidad, la experiencia espiritual. El problema cuando yo hablo de experiencia espiritual es que la espiritualidad hoy en día se la entiende como un significante, como una palabra, y está asociada a ciertas identificaciones imaginarias, ¿está bien?, que se hace, por ejemplo, al chamanismo, o a ponerme una pilcha determinada, o a hacer una liturgia determinada, o a pertenecer a un conjunto determinado, etc. El ego está ahí. No puede haber espiritualidad si hay ego, porque justamente la espiritualidad es el ego ascendiendo a niveles o perdiendo sus bordes. Plutón es el que nos lleva a perder los bordes. Ahí vamos yendo. Porque Plutón, como estaba explicándoles, es el planeta del borde. Es la función, digamos, donde el cosmos empieza a aparecer. Donde eso, lo ominioso, lo misterioso, lo absolutamente trascendente, está entrando, está conectándose con nosotros. Así que Plutón es la función, o vamos a llamarlo así, función o planeta en este caso, de mayor rango espiritual en una carta natal. ¿Significa esto que se va a expresar así en todos? No. ¿Por qué? Porque volvemos a esto. Plutón entonces es como este celular. Está bien que tiene mucha capacidad de hacer muchas cosas porque es un celular de alta gama, vamos a decirlo así. Tengo la suerte de tener uno, de habérmelo conseguido a mí mismo. Entonces, yo puedo usar este celular para martillar algo, ¿está bien? Y va a funcionar, voy a poder martillar con el celular, ¿está bien? Quiere decir entonces que con Plutón pasa exactamente lo mismo. Puedo usarlo para sus niveles de manifestación más elevados o puedo expresarlo en sus niveles más bajos, más densos, ¿está bien? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna historia, algo que me quieran decir o vamos bien? Somos 66 personas ya. Espero que me inviten a alguien más. Entonces, volviendo, la experiencia espiritual es exactamente eso, una experiencia. Y se acontece por vía de la práctica, por vía de una práctica, ¿está bien? Que es la ascesis. Entonces está relacionada con un modo de vida, no viene de la nada. ¿Está bien? Entiendan esa parte.
La casa donde está Plutón va a señalarme el ámbito de la experiencia donde se van a producir los quiebres que abran una puerta a la comprensión o a la experiencia espiritual. Empecemos por ahí. Quiere decir que si está en casa 1, bueno, yo mismo, de alguna manera, mi propia expresión en el mundo, van a implicar ese tipo de rupturas que van a darme la posibilidad de acceso a eso. ¿Está bien? Claro, depende también quién me crió, cómo me crió, la cultura que tengo y qué posibilidades me da la cultura que tengo de expresar esa pauta o esa cualidad vibratoria. Porque si la familia que tengo y la sociedad que me crió no me da... no me habilita a aprender la manifestación elevada de esa cualidad, pues lo manifiesto siendo un manipulador psicopático, podría ser, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo por ahí, acá cerca de en casa de gobierno. Entonces, ese es un caso, ¿entienden ustedes? Hay que ver entonces los significados de las casas y uno entiende así más o menos en qué ámbito puede estar manifestándose este poderoso activador de la espiritualidad. Pero antes de llegar a esa parte, entonces, vamos a analizar un poquito el símbolo de Plutón. Yo lo voy a dibujar acá para que ustedes lo vean, ¿está bien? Porque eso nos va a dar un entendimiento más sencillo de lo que significa Plutón. Bueno, este es el dibujito del planeta Plutón. Entonces van a ver ustedes acá dos cosas. Por un lado van a ver la cruz de la materia, ¿qué significa todo el aspecto que ya les expliqué antes de Prakriti, el nivel femenino, el plano femenino de Brahma, donde es incesante y donde funciona justamente el karma? El karma es la sella, por eso la astrología se la puede entender como kármica también, pero no kármica en el sentido de que he vivido otra vida y padezco lo que viví en otra vida. No, eso es cualquier verdura, El que cree eso, que lo crea, pero es muy sencillo. Todos los maestros han dicho que eso es verdura, ¿está bien? Y mi propia experiencia espiritual me dice que eso es verdura. Que es importante, al fin y al cabo, mi experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque todo es Dios, vamos a decirlo así, todo es Brahma. Y Brahma es el que encarna en todas las formas que existen. Encarna en este arbolito o toma forma en este arbolito, toma forma en una ola. Es el océano el que se hace ola. Entonces, no hay por ahí ningún espíritu reencarnando. Eso es, como siempre, el ego. El ego que es un sueño de Dios en Dios, ¿no? El ego existe porque Dios sueña en sí mismo y se olvida de sí dentro de sí mismo. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. El ego es el sueño de Dios en Dios mismo, su olvido, el olvido de sí. Por eso, de alguna manera, en el esoterismo árabe, ¿está bien? Que tienen una corriente, son los sufís. En el sufismo hay una palabra que he nombrado a veces que es dhikr, que quiere decir recordarse. Hay que recordarse, pero no dice recordarse a mí, recordar a Fernando Álvarez, no sé. No, recordarme es entrar en lo profundo de mi realidad más fundamental. Y eso solo me puede llevar a un lugar que es despertar sabiéndome desde siempre ser el espíritu divino, ser la totalidad. Y todo entonces, como Brahma es todo es divino. Entonces el papelito este es divino, la cara es divina, el ego es divino, porque el ego también es Dios. Dije que el ego es Dios, el sueño de Dios. Así que no hay que hacer ninguna cuestión, no existe lo malo, vamos a decirlo así sencillamente, ¿está bien? Pero indudablemente existe la parte de lo que sería Prakriti. Dios mismo, Brahma mismo, está dividido en dos, es masculino y femenino, pero atravesado, interpenetrado. Es complejo de entender, lo que estoy diciendo es una experiencia, hay que experimentarlo esto. Vengan a mis talleres y lo van a experimentar. Entonces, ¿qué sucede? La parte de la serpiente que nombré antes, la parte de la materia, Prakriti, tiene, por lo tanto, al ser grosera, al ser estar en un nivel más denso, tiene una ley, tiene sus leyes. Esas leyes y esas acciones y reacciones que se suceden en Prakriti es el karma. El karma está al nivel de Prakriti, no está en el nivel superior. Entonces, esta cruz de Plutón significa ese nivel, significa el nivel de la materia. Mientras que la medialuna que está aquí, ¿está bien? Que es la mediadora, la medialuna tiene que ver con las emociones, el mundo emocional, el mundo astral también. El mundo astral es lo sutil está relacionado con el ánima o el alma, es lo sutil, digamos,
el aspecto acuoso, porque el agua con la tierra, bueno, me decía, en barro, sí, se hermanan, ¿está bien? Mientras que el aspecto de Purusha, de Brahma, es puro fuego, es pura vibración luminosa. Y el otro aspecto, el aspecto Prakriti de Brahma, es tierra y agua y todas las formas y la riqueza infinita. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, el círculo en astrología representa de vuelta Atman, el espíritu en el sentido del fuego. Así que Plutón lo que está señalando es cómo el espíritu puede elevarse sobre la cruz de la materia y las confusiones o la ilusión de Maya, que es el engaño, se dice, el engaño, dice las formas, pero no es que son ilusión, no es que las formas sean ilusión, eso está mal, no es que por ejemplo este libro es ilusión, este libro es Brahma, que esta forma es ilusión, todo esto es Brahma, el ego es Brahma, todo es Brahma. Lo que es ilusión es el hecho de pensar, como dice Buda por ahí, que tienen identidad. Las cosas no tienen identidad, ¿se entiende? Todo es impermanencia, ¿está bien? Eso es lo que se está queriendo decir. Lo que es ilusorio es la idea de que haya identidades fragmentarias. En sí todas las cosas son reales. Es muy importante lo que acabo de decir. Van a tener que pensarlo, meditarlo y reflexionar en ello. Plutón, por lo tanto, es la llave a esa ascensión del espíritu. De ahí que tenga que ver a veces con la imagen de Fénix, el Fénix que consumiéndose se eleva, ¿está bien? Y Plutón, por lo tanto, se lo relaciona a veces con el Fénix. Ahora bien, si entendieron la cuestión, imaginen ustedes que Plutón es corregente del signo de Escorpio. Es regente, el corregente es Marte. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente quien regía al signo de Escorpio era Marte. Y quien rige ahora al signo de Escorpio es Plutón. Entonces, dos planetas rigen al signo de Escorpio, Marte y Plutón. De lo que se dice de Plutón es que Plutón aparece con una gran intensidad y que Plutón es oculto. Lo mejor que van a encontrar en los libros de astrología va a ser que Plutón tiene que ver con el poder, con la transformación, con la intensidad, con la sexualidad. Siempre va a aparecer el mismo cantito repitiéndose una vez y otra vez. Cuando uno se lo pone a analizar un poco, dice, bueno, pero ¿qué es el poder? ¿Qué tengo que leer a Foucault para saber qué es el poder? ¿Qué significa el poder? No hay muchas definiciones del poder, ¿entienden? Entonces cuando uno quiere hacer un trabajo con esto y entenderlo, pues se le dificulta porque lo va a tener que racionalizar, ¿entienden ustedes, verdad? Bueno, así que yo voy a abrirles a ustedes el significado de lo que es Plutón, ¿está bien? Y que no está en los libros, Primero tienen que entender, a ver si lo puedo hacer aquí, lo voy a hacer aquí, acá está, voy a agarrar esto, creo que ven la base, creo que ahí se ve la base, ¿no? Sí, bueno. Lo que tienen que entender ustedes es que Marte en esta base, voy a sacar un poco los comentarios, Marte en esta base son vectores, como este vector que va para acá, este vector que va para acá, este vector, lo voy a agarrar esta lapicera, este vector que va para acá. Marte son estas acciones que pueden agruparse, ¿no? ¿Por qué? Porque la existencia, lo que tiene planos de densidad, es todo uno, es como el océano, en el océano tengo agua, pero también tengo hielo, y tengo agua muy fría alrededor del hielo, y los sentidos me confunden y me hacen ponerles nombre, y digo hielo, y digo agua, y digo agua fría, y digo vapor. En realidad es todo agua, pero la palabra es la que me hace caer en el engaño. Por eso Mercurio es el Joker, Mercurio es el engañoso, pero a su vez es el creador. Es muy loco, es muy complejo. El Hermes. Hay que entender a Hermes. Bueno, entonces, tenemos que hay planos de densidad. Bueno, eso es lo que estoy mostrándoles acá, un plano. Y en un plano, o sea, que podría ser el del agua, o el del hielo, o el del vapor. Los planos coexisten, sí, todos coexisten, todos son uno, sí, pero hay a su vez planos. Yo soy todo esto que ven acá, sí, pero también hay sangre, también hay hueso, también hay músculo y también hay palabra. Y todo es uno, sí, y todo sin embargo está separado al mismo tiempo, es discernible. Sí, así sucede, ¿eh? Es como les dije lo del concierto antes, los instrumentos. Escucho la totalidad del concierto, pero puedo discernir los instrumentos. Sí, así es. Entonces, sé que esto implica exigir la mente, porque la mente solamente puede fragmentar, y lo que yo estoy tratando de transmitirles es algo que es una experiencia de otro orden. ¿Está bien? Entonces se hace difícil. Bueno,
En este plano, entonces, los vectores que se mueven en un plano determinado son los vectores marcianos. Son, por lo tanto, los impulsos y las acciones. Son vectores, ¿entienden? Como en física. Eso es Marte, eso es Marte. Ahora bien, de pronto, Plutón significa que algo irrumpe acá. ¿Está bien? Que algo irrumpe, de pronto, de la nada, porque es como que estaba oculto, dicen los demás. Irrumpe y rompe con el orden, ¿está bien? Como si fuese un volcán, las fuerzas profundas, como si fuese un volcán, aparece y claro, trae desestructuración, confusión, hay una intensidad inusitada, pasa algo con la forma, las casas que estuvieran en este plano se caen, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que está sucediendo es que yo tengo dos planos, tengo varios planos, y lo que está sucediendo es que el Marte de un plano, ¿está bien? Cuando entra en un proceso de tensiones, puede hacer un movimiento vertical u horizontal, por lo tanto emerger en otro plano como forma disruptiva o descender como forma disruptiva. Ahí es donde se dan los torbellinos astrales. No voy a entrar en ese tema de hermetismo, pero es sumamente interesante. Y es por ese sentido que ese movimiento específico de tamaño e intensidad, que es el movimiento plutoniano que atraviesa en sentido vertical los planos horizontales, por eso es la ascensión del Fénix, pero también es la creación, ese movimiento plutoniano está profundamente conectado con Marte. Sí, por supuesto, porque se trata de lo mismo, siempre se trata de lo mismo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si uno entiende esto, entonces todo lo que se dice de Plutón por ahí empieza a tomar sentido. Por ejemplo, si yo tengo Plutón conjunción Sol, o sea, si nací hace poquito, como dije, soy de Capricornio, o por ejemplo, Plutón conjunción Sol van a tener los nacidos en el... que los de Virgo nacidos en el 63, 64, 62, 65, 66, 67, bueno, los de Virgo nacidos ahí van a tener Plutón Sol. Si son de Piscis, como tienen el Sol en el lugar opuesto, también van a tener Plutón Sol, pero en oposición, no van a tener conjunción. Gracias Evelyn, gracias Miguel, gracias Mauro, los saludo a todos. Los que tienen, por ejemplo, los que nacieron... luego, en la década del 70, del 80, del 90, por ejemplo, los nacidos en el 92, 93, Plutón estaba en los primeros grados de Sagitario, también tiene Plutón conjunción Sol. Todos los sagitarianos, digamos, de esa época tienen Plutón conjunción Sol. Y así sucesivamente, los capricornianos que ahora nacen, ¿no es cierto?, tienen Plutón conjunción Sol, porque el Sol está a los 20 de Capricornio, está afectando, obviamente, como les había señalado, en oposición a la Argentina, porque la Argentina es de Cáncer, por lo tanto ahora está la oposición Plutón-Sol. Entonces, los cancerianos nacidos ahora en el mes pasado, o sea, a ver, los nacidos en julio de este año tenían Plutón oposición Sol, por ejemplo. Entonces ahí tenemos dos funciones interesantes. El Sol, que representa la identidad y la expresión en el mundo, está bien, el Sol representa la identidad y la expresión en el mundo, representa a mi padre también, está bien, representa a la autoridad también, está bien, y la función de Plutón, que es fuertísimamente desestabilizadora. ¿Por qué? Porque es una cantidad de... lo voy a leer como lo dije en esta clase, ¿no es cierto? Es la vibración barra cualidad, entiéndanlo, que por su altísimo nivel vibratorio y de intensidad, crea los llamados procesos de transformación. Quiere decir que yo agarro una forma cualquiera, un tránsito de Plutón, o tener Plutón en conjunción a un planeta, significa que yo agarro este arbolito que está acá, si hay tránsito de Plutón, significa que va a acelerar e intensificar todos los procesos de este arbolito. Entonces el arbolito va a crecer. Si es chiquito va a crecer fuertemente, ¿está bien? Y si el arbolito es grande, ¿qué va a pasar, chicos? Sencillo, se va a secar y se va a morir. Por eso, entonces, los tránsitos plutonianos a veces tienen una mala fama, porque dicen, bueno, Plutón te hace pelota. Bueno, no, Plutón no te hace pelota. Plutón acelera los procesos que se están dando, intensifica profundamente lo que sea que esté tocando. ¿Lo intensifica para qué? Bueno, lo intensifica porque esa intensificación y ese agotamiento de las formas, que son pura fantasía y que son lo que impide la experiencia espiritual, da de esa manera y abre de esa manera una posibilidad muy grande a la experiencia espiritual. Por ejemplo, Plutón está relacionado con el cáncer, con la enfermedad, con el cáncer. Porque es un crecimiento anómalo y bastante desorganizado y muy intenso, bla, 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 bla.
Sin embargo, en estos procesos siempre suele haber, en la enfermedad del cáncer, siempre suele haber una cuestión de urgencia espiritual y de cambio que uno debería hacer. Es decir, la forma está agotada, lo que viene dándose está agotado y uno debiera hacer ahí un cambio y un crecimiento. Suele pasar, y me ha pasado de conocer gente con esta enfermedad atravesando una crisis fuerte oncológica, que tiene un despertar espiritual, que tiene un profundo despertar espiritual a través de esto. ¿M? Y generalmente a veces está acompañado incluso de una remisión, porque si se da lo que se tiene que dar en el nivel que se tiene que dar, entonces en el otro nivel no se da. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es como una especie de, en psicoanálisis sería como una especie de sublimación, pónganle ustedes. Una cosa parecida. Por lo tanto, hay que entender entonces que como somos seres en profundo desarrollo y con un potencial muy grande, nosotros, como digo siempre, un teléfono de estos, ¿no es cierto? Un nene de 2 años usa un teléfono de estos, porque es un usuario. Todos somos usuarios. Poca gente sabe lo que hay dentro del teléfono este y la complejidad que tiene. ¿Está bien? Porque, ¿saben por qué? Porque no les interesa y porque saben usarlo, creen que saben qué es esto. Y dicen, esto es un teléfono, no tenés idea de lo que es esto. Entonces, nosotros somos usuarios de esto, y creemos que porque nos movemos el mundo, hacemos plata, creamos, engendramos niños, como si fuese tan difícil, acá el pichicho engendra niños, ¿no? Y ay, los niños, la maravilla, los niños son nosotros chiquitos, o sea, son cachorros de cualquier tipo de cuestión, y se los endiosa, se hace una cosa muy, muy, muy interesante con eso, ¿no? Hace poco leí un post interesante de Caroline, que trajo mucho problema, diciendo eso, denunciando que realmente se mitifica algo ahí, cuando ya Freud vino y dijo claramente, los niños son sexuales, son egoístas también, son posesivos también, tienen todos los impulsos básicos como cualquiera, ¿está bien? Y lo interesante es entonces que hasta ellos pueden usar esta cosa. ¿Y qué sabe un niño de sí mismo? No, pues nada. ¿Qué sabemos nosotros de nuestras posibilidades? ¿Qué sabemos nosotros de lo que tenemos adentro? Nada. Nosotros somos usuarios de nosotros mismos. Porque, ya dije recién, porque nos movemos en el mundo, pensamos y porque dormimos y hacemos aparentemente lo que queremos, pensamos que sabemos quiénes somos y cuáles son nuestras posibilidades más altas. No lo sabemos. Mentira. Estos teléfonos tienen sensores barométricos de presión atmosférica, por ejemplo, tienen sensores de campo magnético, por ejemplo. Yo con un programita que le puedo utilizar, programar o puedo descargar, puedo pasarlo por una pared y saber si en la variación del campo magnético que se produce hay un caño de agua. Lo puedo detectar con el teléfono, ¿está bien? ¿Quién sabe eso? Bueno, casi nadie lo sabe. No se sabe para qué se puede usar. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los usuarios del teléfono lo usa para machacar, para picar ajo, lo usa el teléfono, ¿no? Así usamos el cuerpo, para cosas que no tienen nada que ver. Claro, si yo hago eso, ¿qué pasa? Bueno, daño el teléfono, daño el sensor. Pero como ni siquiera sé que tengo ese sensor ahí, pues ni siquiera me importa. Lo mismo pasa con las capacidades, los sentidos espirituales. Algún día hablaré de qué es eso y cómo se desarrollan y cómo se ponen en funcionamiento. Pero no sabemos que los tenemos. No sabemos que somos seres con un potencial espiritual muy especial. Y por eso, ¿qué sucede? Cuando ese potencial al que estamos llamados a ser y a desarrollar, que somos ya, que somos, porque el hecho de que alguien esté dormido no quiere decir, o sea, si ustedes me encuentran a mí dormido en un banco de plaza, van a decir, ah, mira, Fernando Oliver está dormido en un banco de plaza. ¿Dejé de ser Fernando Oliver porque estaba dormido? No, no. ¿Dejan ustedes de ser budas porque no saben que son budas? No. ¿Dejan de ustedes de ser el espíritu porque no saben que lo son? No. No lo dejan de ser. No hay ningún problema. Uno simplemente se duerme y se despierta. Eso es todo. Así que, sin embargo, si despertaran, la realidad sería alucinantemente diferente o percibirían cosas que jamás imaginaron. O sea, yo estoy en el banco de plaza soñando que tengo que pagar impuestos y que está todo mal y que me persigue alguien y qué sé yo. De pronto me despierto y veo unos hermosos árboles, veo que estoy en otro lugar y digo, wow, yo estaba en una pesadilla. Y resulta que esa pesadilla estaba en mi mente, no es real. En ese sentido, no es real. Pero sí es real en tanto es mi pesadilla y en tanto transpiro y la paso mal en mi pesadilla. Y sufro en mi pesadilla. Entonces, el problema es que en tanto somos seres espirituales con un potencial espiritual muy grande, pero no lo desarrollamos, lo que sucede es que enfermamos. Algo interesante es que el sistema capitalista neoliberal en el que se ha globalizado y se ha transformado en un modo humano, un modo de humanidad, ¿está bien?
no va a poder resolver la cuestión de el potencial espiritual que todos tenemos. No lo puede hacer. Nos puede vender cosas, nos puede hacer creer que esa sensación de ese agujero que tenemos profundo, y Escorpio y Plutón tienen que ver con eso, porque lo vemos como un agujero porque no entendemos qué hay ahí. Yo veo nada porque no veo el aire. Si viera el aire y los átomos acá entre el teléfono y ustedes, quizás seguramente me confundiría y no podría ni grabar el video. Pero como no los veo, creo que no hay nada, que hay espacio. Lo mismo pasa, ¿verdad? Tenemos un agujero, un espacio profundo, que tiene que ver qué es lo que genera la falta. En psicoanálisis se va a llamar la falta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos va a llevar y va a ser posible que consumamos infinidad de cosas todo el tiempo? En parte, biodecodificación toma muchas de las cosas que yo estoy diciendo, pero es un recorte. Pero bueno, no importa, no viene el caso. Lo importante es esto que estoy diciendo, y es que hay que dejar la mente, por un lado, hay que dejar la mente, ¿está bien? Y atar cabos, traten de captar lo que estoy diciendo. Esto no lo puede resolver el capitalismo. El capitalismo puede vender muchas cosas, pero la angustia interna frente a ese potencial que no se actualiza en nosotros es lo que genera en el ser humano una enfermedad que es el ego, ¿no? Que es la crueldad. ¿Sí? ¿Está bien? Que es todo lo que estamos viendo que pasa en el mundo. Todo lo que estamos viendo que pasa en el mundo es simplemente porque no hemos podido actualizarnos en el nivel espiritual, vamos a decirlo así. ¿Está bien? ¿Entienden lo que digo? No hay práctica espiritual, hay práctica de consumo. La práctica espiritual, ¿no es cierto? Que puede ser la meditación, que puede ser pasa a través del ayuno, una cantidad de cosas. Cada cultura desarrolló su práctica espiritual. Eso se reemplazó por la práctica del consumo y la producción y la objetualización y verme a mí como incluso un objeto. ¿Está bien? Entonces obviamente eso enferma y produce el caos. Donde está Plutón, entonces, es donde está la clave del acceso a esa espiritualidad. Se dice, Plutón, me dicen ahí, regeneración, leí por ahí. Plutón, sexo, muerte y regeneración. Son palabras, todo palabras. ¿Por qué se dice que Plutón es sexo? Bueno, porque el sexo tiene que ver, todo es sexual, todo, Brahma es sexual. Sexual significa que está atravesándose y está actualizándose y regodeándose en sí mismo, y recreándose en sí mismo infinitas veces en los infinitos niveles de su realidad. Ese permanente atravesamiento y recreación de sí mismo es lo que nosotros percibimos como sexualidad y en última instancia como genitalidad, y viene un nombre, una palabrita, un significante de lo social a decir femenino, masculino, alguna verdura de esa y a darnos género. Pero no tiene que ver con eso, ¿está? Como Plutón justamente disuelve la fantasía de las formas, ¿está bien? Entonces tiene que ver con lo sexual, deja lo sexual al descubierto. Se va a decir que sí, pero no tiene nada que ver con la sexualidad Plutón, y mucho menos con la genitalidad, no tiene un corno que ver, digamos. Pero bueno, se puede entender así. La regeneración, y sí, porque como toda una forma se agota, pues básicamente esa energía liberada va a retomar otras formas también. Entonces, de alguna manera, sí, fractalmente, como se recreara fractalmente todo. Entonces, de alguna manera, también podemos ver en este planeta Plutón la cuestión esta de la regeneración, la transformación más allá de la forma. Por eso yo acá en este post, que pueden leer, que está acá en el sitio, dice, crisis de la ilusión apego, porque hay un apego de los sentidos a la ilusión de las llamadas formas, que son una proyección de la mente, básicamente, ¿no? Entonces dice, permitiendo el despertar a la conciencia sin bordes. La conciencia no tiene bordes. El yo soy no tiene bordes. El Brahma no tiene bordes. Nada tiene borde en realidad. Ustedes van al océano y dicen, ay, esa ola tiene, acá termina la ola y acá empieza el mar. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que es así? No, no es así. Acá está una ola y acá esta es otra ola. Esta es la ola Marta y esa es la ola Gabriela. Es una ridiculez, es el océano manifestándose. Pero nosotros vivimos en esta fantasía de las nominaciones y entonces la ola Marta quiere más agua para sí y le tiene envidia a la ola Gabriela. Cualquier cosa. Entonces, sí, Plutón tiene que ver con el despertar, les decía, con la posibilidad real de un sacudimiento espiritual, ¿está bien? Por eso, si yo tengo Plutón en conjunción al Sol, en los libros clásicos de astrología, lo que voy a tener es esto de que me encuentro en constante estado de alerta. Van a decir, la persona con Plutón Sol está en un estado de ebullición y estado constante de alerta. Una intensidad se manifiesta a través de su mirada, claro, porque el Sol rige la mirada. Esa persona, su ser profundo, ¿está bien?
tiene un potencial espiritual muy grande. Exactamente eso es lo que pasa. Pero su psiquis tiene mucho miedo a eso. Entonces, el control que se le asigna, se le suele decir que tiene Plutón, no es otra cosa que la reacción de la psiquis a la propia potencia espiritual. Uno solo se bloquea a sí mismo y empieza entonces a dibujar cosas que no son y hace un personaje controlador, un personaje intenso, un personaje bastante fuerte, intenso, negativo. Ese Villa Mazán, si podés, por ahí, si estás caro, sacalo, porque no tengo ganas de recibir este tipo de mensajes. Bueno, entonces les decía que la persona con Plutón Sol le va a pasar exactamente esto, va a tener esta intensidad, se va a decir por lo tanto que también es magnética, ¿está bien? Va a decirse que a esta persona le resulta extremadamente difícil actuar con moderación, porque claro, estoy diciendo que hay una intensificación muy fuerte. No sé, Mauro debe tener Plutón en algún lugar no muy bien posicionado. Va a pasar exactamente esto, ¿no? Porque la persona de pronto con Plutón Sol es todo o nada. Es todo o nada. Eso es lo que va a pasar con la persona que tiene Plutón en aspecto a algún significador. ¿Está bien? Sea el Sol, sea la Luna, sea el ascendente. El lugar donde esté Plutón va a producir una intensificación muy grande y una cuestión de blanco o negro. No hay media tinta. Pero entiendan que eso viene de otro lugar. Por lo tanto, una de las mejores cosas que puede hacer, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la psiquis? ¿Entienden ustedes que la psiquis es un grupo de identificaciones a una cantidad de significaciones sociales? Mientras que lo otro que estoy diciendo yo viene de una instancia más profunda. Entonces, esa instancia psíquica va a desarrollar, va a surgir la defensa. La defensa de lo psíquico es el miedo. El miedo y la defensa y el mantenimiento de algo están relacionados. El control va a surgir como una herramienta del miedo. ¿Está bien? O sea, controlo porque tengo miedo, sería. ¿Está bien? Por eso la persona plutoniana entonces tiene un profundo miedo a una instancia interna de sí misma. ¿Ah? Es lo que puede pasar también con la persona que tiene, por ejemplo, un Venus en casa 8, Marte en casa 8. La casa 8 o los planetas en casa 8 van a representar exactamente lo mismo. ¿Está bien? Saqué los comentarios, no voy a poder ver los comentarios de los demás porque tengo a esta persona escribiendo lo que escribe ahí, entonces me distrae. Las acciones y las reacciones, por lo tanto, de esta persona, imagínense, el Sol tiene que ver con la expresión, así que todo lo que estoy diciendo vale para Plutón oposición Sol, Plutón conjunción Sol, Plutón trígono Sol, etc. Estas personas van a tener reacciones muy intensas. O sea, el Sol como expresión tiene todo este poder. Son personas transformadoras, son personas que transforman su medio en el afuera. Claro. Si han realizado este efecto de control de la psiquis, está bien, miedo y control, está bien, aparece la manipulación. Por eso se va a decir que Plutón es manipulador, que es sigiloso, que anda por debajo, que teje cosas. Porque la persona no está manifestando su verdadero potencial. Ahora fíjense ustedes que por otro lado entonces estas personas van a poder tener transformaciones y muertes y nacimientos a lo largo de su vida muy, muy, muy intensos, que con el tiempo van a poder llevarlos a este nivel de comprensión espiritual y de ayuda a los demás que rara vez algún otro planeta va a tener ese nivel, ¿no? Pero al mismo tiempo entonces, porque es muy potente, también muchas veces en realidad no termina manifestándose nada. Ejemplo, es como que yo haya heredado una Ferrari y no sepa manejar ni nada. Obviamente si yo heredo una bicicleta y bueno, me va a costar un poco, pero enseguida voy a andar bien en la bicicleta. Ahora si yo heredo un Ferrari, el problema que voy a tener es que tiene tanta potencia, pero es maravilloso tener un Ferrari, pero que me la voy a estar poniendo contra todo lo que encuentre. En un momento voy a marcarme, voy a angustiarme, voy a decir, ¿para qué tengo este auto? Lo peor es que no me lo puedo sacar, porque tener a Plutón significa que yo tengo que aprender a manejar la Ferrari. O lo que hago es con el control tiro freno de mano, ando siempre en primera. Que imagínense, termino destruyendo el auto. Por eso también se va a decir, yo estoy explicando por qué todos los libros de astrología dan descripciones. Por eso también se va a decir que la persona con Plutón Sol, pues es profundamente autodestructiva. ¿No? Es decir, que es autodestructiva, que es manipuladora, ¿está bien?
que es extremadamente intensa, que es controladora, que es celosa. Claro, celosa, ¿qué quiere decir? Celoso, ¿qué es decir? Celoso quiere decir que tiene un apego muy fuerte a las formas y que necesita tomar cuerpo, sustancia y contenerse en ese lugar, ¿sí? Porque hay una conciencia clara de que nada de eso es real. Entonces viene la reacción opuesta. Es el caso de Plutón-Venus. Por ejemplo, si yo tengo Plutón-Venus, por ahí alguien me escribió que tenía Plutón-Venus, lo que va a pasar es que es a través de los vínculos y de los vínculos amorosos, ¿no? Donde yo voy a pasar las de Caín, la voy a pasar muy mal, ¿entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a tratar de controlar, voy a tratar de manipular, voy a tratar de ser, voy a ser posesivo, ¿no es cierto? Voy a ser muy celoso, está bien, voy a tener miedo de amar. Plutón-Venus, miedo de amar, porque ahí es donde yo pierdo el control, me disuelvo y aparece el espíritu, ¿entienden? Aparece que no tengo borde, aparece que los pierdo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me pongo controlador, pero si me pongo controlador no puedo estar en contacto con el otro y ser empático y amar. Así que por lo tanto la paso mal. Más de una vez tiene que ver con la muerte del cónyuge, con cosas muy fuertes. O a veces lo que hago es elegir inconscientemente una persona plutoniana en el sentido de alguien destructivo, manipulador, y que me va a hacer pelota, pero que quizás me lleve a poder entender, hacia dónde va este camino espiritual. Quiere decir que si yo tengo Plutón-Venus, entonces el camino espiritual se abre claramente y la puerta se abre claramente a través de las vinculaciones y del acto amoroso. Si yo tengo Plutón-Mercurio, va a significar que mi mente es profundamente indestructiva y me lleva a la esencia y a romper la misma palabra y al porqué de los porqué de los porqué. Por eso Plutón-Mercurio puede generar personalidades obsesivas, que no pueden parar de pensar y de cranear cosas, y se pueden llegar a formar inclusive lo que se llama un trastorno, como el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Esto tiene que estar acá, esto tiene que estar acá, esto tiene que estar acá, ¿no es cierto? Sobre todo si hay Virgo involucrado. También va a aparecer si está, por ejemplo, en la casa 6 o en aspecto al dueño de la casa 6, por ejemplo, va a suceder que hay muchísimo temor a temer, o Plutón-Luna, puede pasar con Plutón-Luna, alguien me escribió ahí Plutón-Luna, Krishnamurti tiene Plutón-Luna. ¿Cuál es el camino espiritual de Plutón-Luna? Destruir todo lugar de comodidad, destruir todo lugar de seguridad, atravesar toda la inseguridad, entregarme a la nada, ¿no? Plutón, Krishnamurti es el más claro ejemplo, destruye inclusive la estrella de Oriente, que es la que lo acoge y lo lleva hasta el lugar este. Bueno, investiguen algo de Krishnamurti. Decía que cuando está en casa 6 también, o en aspecto al dueño de casa 6, lo que puede pasar también es que haya un gran temor a las cosas que me pasan en el cuerpo. Pierdo el control, no sé por qué me está doliendo acá, no sé por qué se me aceleró el corazón. Aparece la hipocondriasis, aparece el ataque de pánico, la hipocondria, todo ese tipo de cosas. Suelen aparecer en las cartas con aspectos de Plutón. Plutón en 3, Karina, es como lo que dije recién de Plutón-Mercurio. Es mi mente la que me va a poner en crisis más de una vez y la que va a tener tal intensidad que yo no la voy a poder controlar. Y se me va a poner de amiga y a veces se me va a poner de enemiga. A veces me puede llevar a la puerta de la experiencia espiritual o me puede llevar al infierno directamente, ¿no? Así que bueno, voy a terminar acá porque no sé cuánto hace que estoy hablando. Los que quieran, por lo tanto, tener una charla, voy a empezar a dar charlas que van a tener que ver más con una cuestión que es la praxis espiritual. Pueden contactarme. Sepan que todo está en ustedes, que no necesitan nada de afuera, pero es como decir esto, ¿no? Yo tengo el teléfono, entonces sé que puedo hablar con el teléfono, sé que puedo hacer de todo. Tengo lo que necesito es el teléfono, lo tengo, es mío. Lo que no sé es cómo usarlo. Eso pasa con todos. Entonces no es que se necesita alguien para que nos dé algo. No, no. Sí, a veces es bueno tener alguien que nos guíe en el uso de esto, porque si lo uso mal, por lo tanto, lo rompo. Pero es más alguien que me acompañe a descubrir cómo llegar a la máxima expresión de esto, cómo florecer. Soy un arbolito, bueno, cómo florecer. Porque si me echan más agua de la que yo tengo que tener, yo tengo cactus acá, ¿no? Si me echan más agua, está bien, y este necesita menos agua que el bonsái. Si le echo más agua, lo pudro. Por más que mi intención sea muy buena, ¿eh? Hace poco hablaba con alguien que se dedica al tema de las medicinas chamánicas. Y bueno, me decía que confiaba plenamente en que la medicina, podía ser la ayahuasca, el bufo o lo que fuera,
le iba a hacer bien a una persona aunque la pasara mal en ese momento. Y yo le dije, no, no, porque el agua es muy buena y hace bien, pero si yo me tomo 10 litros de agua me desmineralizo y me muero. ¿Eh? El antibiótico es bueno si yo tengo, y es una medicina, si yo tengo algún tipo de bacteria, pero si tomo mucho antibiótico, lo tomo cuando no lo necesito, me mata la flora intestinal y después ando mal del intestino. O sea, es una pavada total decir cosas así. Hay que tener mucha conciencia de lo que se dice, hay que ser muy serio. Y mucha gente hace cosas en las que no tiene la menor idea de lo que hace. Y sobre todo, además, el problema es que habla por lo que leyó. Yo todo lo que les voy a explicar y todo lo que les digo es una experiencia absolutamente personal mía y me garantizo en mi experiencia. Yo no voy a decir, yo estuve en el ashram de Osho hace 15 años y usé su inodoro y como si eso me diera chapa para decir lo que tengo que decir. Todo lo que digo viene de mi propia experiencia personal. No viene de que nadie me haya dicho nada. Yo no me garantizo en nadie, no voy a ser responsable a alguien de lo que digo. Lo que digo lo digo porque lo viví yo. Y lo que enseño lo enseño porque lo viví yo. Nunca he ido a un curso de astrología en mi vida, por ejemplo. Me tomé el trabajo de entenderla y me tomó 35 años. Vaya, me tomó mucho tiempo. Pero bueno, soy un poco lento, entonces tuve que aprender de a poco. Pero entonces, entiendan y recuerden, tienen aquí todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan está. Lo que tienen que hacer es ir hacia adentro. Ir hacia adentro es difícil. Ir hacia adentro es difícil porque desde que uno es pequeño y un niño se le dice pavadas, se le vende, por ejemplo, esto de la autovaloración. La autovaloración es una engañifa, es una mentira total. Es decir, la autovaloración es tengo esto y alguien me dice que esto, de afuera, me dice que esto vale mucho, vale tanto. Entonces, yo lo valoro porque alguien de afuera me lo dijo, digamos, ¿no? La valoración y la autovaloración son estas relaciones sociales de valores que no tienen nada que ver, o sea, es un delirio total. Por eso generalmente estamos siempre yendo a buscar a otro que nos dé el ser. El ser viene de otro. El ser sujeto, el ser persona, viene de la afuera. La mayoría entonces no tiene idea de su casa. No tiene idea, vive afuera, vive tratando de caretear, impostando personajes, repitiendo cosas que escuchó por ahí, angustiado, tratando de que no se vea, vive controlando, vive con miedo y vive en la vereda tratando de negociar para sentarse con alguien en el porche de entrada y poder dormir ahí. La mayoría vive fuera de sus propias casas. Este es un gran problema. Gran problema. Los que quieran seguir escuchándome sigan, porque voy a hablar 5 minutos más. 5 minutos más y prometo que me voy. Pero esto es muy importante lo que voy a decir. Viven fuera de sus casas. Entonces, desde que son pequeños, han pasado 30, 40 años, nunca han abierto las puertas de sus casas. ¿Entienden? Entonces, cuando abren la puerta, porque ya están podridos de estar afuera y de tener que estar pagando, porque afuera hay que transar, para estar con alguien sentado en un café, para que te escuche el otro, vos tenés que escucharlo, para entrar a la casa, te hay que transar, es una permanente, es un engaño, todo es una hipocresía, se trata solo de una maldita hipocresía, pero como hay mucho miedo y se desconoce lo que se tiene dentro, entonces se está dispuesto a transar con cualquier cosa, lo cual es terrible. Y ahí es donde el sistema ha alimentado todo esto. Ahora, fíjense ustedes qué pasa. Cuando alguien abre la puerta de su casa, ¿no? Lo que encuentra es un desastre. Encuentra que todo está presidido, las plantas, está todo sucio, hay tierra. Claro, ¿qué hace una persona cuando encuentra semejante desastre en esa casa? Cierra la puerta, le echa 5 llaves y sale corriendo, porque no quiere entrar. Es un quilombo eso. Cuando hemos pasado varios años de andar por ahí dando vueltas, perdidos, negociando, como parias, porque las personas andan como parias por ahí porque no se conocen a sí mismos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vuelven cansados. Y algunos quizás abren la puerta, hacen un lugarcito y se duermen ahí al lado de la puertita. Lo más interesante, gente, querida gente que me escucha, es que cuando limpia uno el piso un poco, descubre que abajo hay un roble de Lavonia. Dice, wow, mirá lo que había debajo de la mugre, no lo puedo creer. Y cuando uno empieza a limpiar y realmente se toma el trabajo de limpiar y ordenar, amorosamente, no con juicio, porque el juicio viene de afuera de los, o sea, amorosamente entra y limpia, sana. Y cuando sana dice, wow, esta es mi casa, es una mansión. Hay gente que tiene mansiones, ¿entienden lo que quiero decir? No importa, chicas o grandes, pero quiero decir, hay gente que tiene mansiones, que tiene talentos increíbles. Y hay otra gente que tiene una casa más simple, pero todas son bellas, porque todas son tu casa. Todas son tu casa. Todas las flores son flores.
Unas chiquitas, blanquitas, como puede ser la albahaca, y otras como la de un cactus, que son increíbles, pero todas son flores. Todas son flores. Entonces, cuando uno tiene la casa toda sucia, gente, y entra alguien y tira ceniza en el piso, a uno no le importa, porque la casa es una mugre. Entonces, ¿qué te importa si te tiran ceniza en la casa? Si hay de todo ahí, los gatitos hicieron caca, todo es un desastre, no te importa. Ahora, si vos limpiaste tu casa, si vos ordenaste tu casa y tenés el aire acondicionado y tenés música clásica o lo que te gusta y tenés la comida que te gusta y estás realmente bien, por empezar no salís así nomás de tu casa. No, 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 no salís así de nomás de tu casa a pararte en una esquina que te llenen de smog. No, no lo haces, primero. Y segundo, si viene alguien a tu casa, y te tira cenizo en el piso, vos lo que haces es decirle, disculpame, pero tomátela, no me vengas a ensuciar mi casa. No, gracias, muy amable. Afuera de mi casa, ve a hacer tu vida. Tira tu ceniza en tu propia casa o tírala en la calle. No vengas a tirarla en mi casa. Entonces uno se pone mucho más cuidadoso respecto a quién entra. Y va a dejar entrar a alguien que lo haga sentir bien, que aprecie lo que uno tiene, etcétera, etcétera. Alguien que sume. No va a dejar que alguien venga a ensuciar su casa. Entonces, si no han encontrado su casa, si no han encontrado su hogar, y esto es la experiencia espiritual. Esto es la experiencia espiritual. Sin experiencia espiritual no hay amor por uno mismo. Sin experiencia espiritual no hay comprensión de uno mismo. Sin experiencia espiritual no hay entendimiento de quién es en el sentido trascendente de uno y la vida no siempre le falta algo. Cuando aparece la experiencia espiritual, entonces uno no necesita absolutamente nada. Está todo bien. Está todo bien. Y se acabó toda la historieta de la muerte y el nacimiento, porque todo es y ha sido siempre lo mismo. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que haya quedado claro. Les deseo una hermosa semana, les deseo una bella y plena existencia. Nos vemos. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.